días, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Que el amor, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y a los amigos que nos están visitando, y a los hermanos y amigos que nos están viendo por las redes sociales, por YouTube, también sean bendecidos grandemente por nuestro Dios. Como decía nuestro hermano Jonathan, Jesucristo nació en este tiempo, conmemorado históricamente el nacimiento de Jesús. De hecho, la palabra Navidad viene del latín natividad, que ya hemos visto anteriormente, que significa el nacimiento de Jesús de Nazaret. En esta mañana no pretendemos entrar en detalles acerca de la fecha que nació, ni mucho menos cómo llegamos aquí, pero sí recordar la importancia que tiene para cada uno de nosotros la llegada de nuestro Salvador, la llegada y encarnación de Jesucristo. Queremos en esta mañana brevemente citar en Mateo capítulo 1, 18 al 23, a modo de síntesis, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de la Virgen María, que es concebida por el Espíritu Santo. Y José, que dice la Biblia que era justo, que era un hombre justo, no quiso infamarla. Y él pensaba dejarla secretamente. Pero el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dijo el ángel que dará a luz y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará el pueblo de sus pecados. Y aconteció, para que se cumpliese lo dicho por Dios a través del profeta: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como ya hemos aprendido anteriormente, la Biblia dice de hecho que desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en enviar a su Hijo a ser nuestro Salvador. Él había orquestado, había organizado su plan perfecto de la llegada de Cristo, y fue para darnos vida eterna, para salvarnos. Por eso he titulado este mensaje El plan de Navidad. Sabemos que Jesús vino para salvarnos, para darnos vida eterna, para rescatarnos, porque solo Jesús puede hacerlo y lo hace hoy día también. Una vez ya nosotros creyentes, ya salvos por su gracia, por medio de la fe, entonces intentaremos responder a la pregunta: ¿para qué nació Jesús? Recibimos el regalo de salvación por un propósito, y uno de ellos lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Y queremos que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti luego de alabarte y adorarte. En la misma actitud reverente queremos decirte que esto es para ti, que se trata de ti. Y te damos gracias por la llegada de Jesucristo encarnado como el Salvador, de Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, como Él dijo desde muchos años atrás,
para dar vida y vida en abundancia. En esta mañana, Dios, me presento delante de ti como siervo inútil que soy, para que tú, oh Dios, en tu infinita misericordia, cada palabra que salga de mí sea para la edificación de tu iglesia. Líbrame de malas interpretaciones, Dios. Esto es para ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es el ejemplo perfecto de enseñanza que nosotros podemos encontrar hoy, en estos momentos y estos días que celebramos la Navidad. Y es que, siendo sinceros, ciertamente la tendencia del ser humano es a pensar en sí mismo, es a pensar en sus cosas. Y normalmente vemos ahí afuera gente que solamente piensa en sí misma, en las cosas que puede obtener, en las cosas que quiere hacer, en jactarse o ser orgullosos con lo que tienen o con lo que pueden conseguir sin pensar en los demás, sin detenerse a cómo tratan a los demás. De hecho, vemos casos allá afuera de personas de cierto apellido o de cierta posición o que tienen cierto dinero y tratan a los demás como que son superiores a ellos. No así nosotros los cristianos, porque debemos reflejar el carácter de Cristo. Pero Jesús, desde antes de venir y encarnarse, ya estaba pensando en usted y estaba pensando en mí, ya estaba pensando en los demás. Por eso Cristo nos enseña en su palabra a que le imitemos, a que sigamos el ejemplo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿para qué nació Jesús? En primer lugar, de acuerdo a los versículos 5 y 6 de Filipenses capítulo 2, es para que le imitemos. En primer lugar, siendo nosotros ya salvos, para que le imitemos. Dice el versículo 5 y 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí Pablo exhorta a los filipenses a que tengan un mismo sentir en Cristo Jesús. Y esta palabra de tener un mismo sentir en el original hace referencia a tener una misma manera de pensar, hace referencia a tener una misma mentalidad, una misma actitud. Y como les decía Pablo a esta iglesia de los filipenses en el contexto anterior a esta iglesia, no hagan nada como egoístas, como orgullosos ni vanagloriosos, sino antes bien no se consideren superiores a nadie, ni busquen sus propios intereses, sino que sean como Cristo, que imiten a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto del ejemplo de Cristo tiene que ver, como lo vemos en el texto, en el capítulo 5, que dice, versículo 5, perdón, que siendo en forma de Dios, existiendo en la misma naturaleza de Dios, existiendo con los mismos atributos y deidad de nuestro Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el texto que el Señor Jesucristo no se aferró a la idea de que Él, siendo Dios, y no tenía por qué aferrarse ni agarrarse a esto, porque Jesús es Dios y lo ha sido por toda la eternidad. Jesús es esencialmente e inmutablemente Dios. Siempre, siempre lo ha sido por toda la eternidad. Muchas veces en el plano laboral o en el plano de las empresas donde hay una cabeza, y puede ser cualquiera de nosotros o encargados o tenemos bajo nuestro mando cualquier persona que debemos supervisar, y quizás nosotros aprovecharnos o tener una actitud egocéntrica, vanagloriosa, aprovechándose de la situación o jactándonos de serlo. Pero Dios en su inmensa misericordia nos permite muchas veces estos privilegios, que incluye también aquí en la iglesia, que quizás el hecho de ser un líder de la iglesia o un líder de ministerio, líder de célula, es con más razón nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros de ser como Cristo, de imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Pedro 2:21, en la Nueva Versión Internacional, dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas.
Es por esto que a raíz de que debemos de ser imitadores de Cristo, quiero compartir con ustedes 4 cosas que nos hacen parecidos a Jesús de acuerdo al texto que estamos viendo. Son 4 cosas que nos van a hacer más parecidos a Jesús. Y en primer lugar es que Cristo se despojó. Y lo vamos a ver a la luz de lo que Cristo hizo y lo que nosotros debemos de hacer. En primer lugar, Cristo se despojó. El versículo 7 dice, como vimos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo. Y note quién es que se despoja, es el mismo Cristo, es voluntariamente. Y esta palabra aquí, se despojó, en el original significa que se vació, que voluntariamente se hizo vano. Implica y describe la humillación de Cristo a tomar sobre sí la naturaleza humana. Jesucristo nunca dejó de ser Dios, ni de perder su deidad ni sus atributos. Y la clave para entender esto es que Jesucristo voluntariamente se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para humanarse. El 100% Dios se hace 100% hombre. Y aquí hay una nota importante que quiero compartir con ustedes, y es que Cristo no se vació de sí mismo, no dejó de ser lo que era esencial y eternamente. Lo que hizo fue poner en desuso voluntario y temporal lo que posee. Así que lo primero que hizo Cristo fue tomar la decisión de humillarse, de despojarse a sí mismo. Así nosotros también, para parecernos a Jesús, debemos de despojarnos en un sentido sacrificial y voluntariamente. Cristo lo hizo con un propósito y estaba determinado a hacerlo desde antes desde la eternidad, desde siempre, porque Él es Dios, Él sabe quién es y Él nunca lo dejará de ser. Asimismo nosotros, siendo también cristianos, hijos de Dios, y teniendo la seguridad que ni siquiera está en nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios, nosotros, igual que Cristo, con su compromiso, con su propósito y que le tenemos, debemos despojarnos en estas Navidades, renunciando al yo e imitándole en toda nuestra manera de vivir, para parecernos a Cristo Jesús. Por eso quiero compartir con ustedes 4 ejemplos en los cuales nosotros debemos despojarnos. Puede haber muchísimos más, pero solamente quiero señalar 4 que nos sirva de ilustración de qué debemos despojarnos. En primer lugar, despójate del amor al dinero. Dice primera a Timoteo, capítulo 6, verso 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fíjese que no dice que es el dinero, sino es el amor al dinero, porque el fin del que ama es el dinero. ¿Son algunos males? No, dice la palabra de Dios que son todos los males, porque esto nos desvía de nuestra fe, esto nos obstruye de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y normalmente eso es lo que hace el dinero. Cuando nosotros nos aferramos a él, nos desenfoca de la vista de Jesús, nos desenfoca de nosotros servir a nuestro Dios. Y no sé si ha visto ese ejemplo lamentable muchas veces en muchas personas que le va bien en un negocio o reciben buen sueldo salarial y en vez de ellos acercarse más a Dios, lo que hacen es aferrarse de esa que momentáneamente están recibiendo para alejarse de Dios. Y eso puede ser una situación peligrosa aún en medio nuestro, aún aquí en la iglesia. Por eso debemos despojarnos del amor al dinero. Otro ejemplo que debemos despojarnos, por ejemplo, son los cargos de trabajo. No es que tener una posición importante, vamos a darle un momentito para que anote. Son los cargos de trabajo. No es que tener una posición en un trabajo importante sea algo malo, o que usted haya sido ascendido a jefe en la empresa donde trabaja.
sino que si le quita el tiempo de usted servir al Señor, si le quita el tiempo de usted venir a la iglesia, de reunirse con sus hermanos en la célula, entonces usted debe de despojarse. No significa dejar de serlo, sino sencillamente administrar el tiempo en ese sentido. Porque muchas veces lo que tomamos como justificación es que por mis responsabilidades yo debo de dejar de asistir a mi célula o debo de dejar de asistir los domingos. Y ahí seguimos justificándonos primeramente para luego dejar de orar, para luego dejar de leer la Biblia, de tener comunión con nuestro Dios. Quiero compartir una vez que yo laboraba en una empresa, que es lo que he vivido en carne propia precisamente. Tuve la oportunidad de que me ascendieran a gerente en una empresa. Y la verdad es que sí, que muchas veces el trabajo te envuelve de tal manera que te quita el enfoque en nuestro Dios. Porque siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que resolver, siempre hay conflictos que nos toca resolver quizás por la posición. Pero recordé un día, en un momento, como uno dice por ahí, que toca fondo, el compromiso con mi Dios. Y Dios me dio la oportunidad, porque todo es de Dios, no se trata de mí. Eso fue algo que Dios hizo en mí, de yo sencillamente organizar mi tiempo para no desenfocarme en Dios y no de dejar de servirlo. Porque esto es lo que hacen muchas veces los cargos, que nos quitan la oportunidad de poder servir a nuestro Dios. O quizás estamos orando por un empleo, quizás estamos orando para que Dios nos dé un trabajo y Dios no los concede porque Dios es un Dios bondadoso. Pero entonces llegamos a tenerlos, el trabajo, y nos alejamos de Él. Como dicen por ahí, así no, así no. Por eso debemos despojarnos así como Cristo lo hizo. Otra cosa que debemos despojarnos es que muchas veces también nos quitan el enfoque en nuestro Dios. Son las cosas materiales, que nos aferramos a la casa, que nos aferramos o al apartamento, o que nos aferramos al vehículo, o a los efectos electrónicos como la laptop, la computadora, el celular, la tablet, cuántas cosas nos quitan el enfoque en nuestro Dios y nos aferramos de tal manera a ella que quitamos la vista de Jesús, le quitamos la vista de nuestro Señor y Salvador. Otra cosa que debemos de despojarnos son las distracciones. Son las distracciones. Y no, vuelvo y repito, no es que estas cosas sean malas o sean buenas. Es bueno tener un cargo de trabajo. Es bueno tener cosas materiales. Es bueno nosotros distraernos. Pero si esto no quita el enfoque de nuestro Dios, entonces, como dicen por ahí, que todo en exceso hace daño, que todo es un problema. Así que, y lo digo por mí mismo, porque muchas veces el entretenimiento, que las películas, que Netflix, que ponemos una serie ahí, hasta que no se termine la serie estamos ahí, en vez de nosotros aprovechar el tiempo en las cosas que son de nuestro Dios. Y esto nos quita el privilegio, el tiempo, la oportunidad de nosotros servir a nuestro Dios. Y es que no hay nada mejor que servir a nuestro Dios. De hecho, la satisfacción que nosotros tenemos de servir a nuestro Dios es aún mayor de cualquier otro beneficio que lo pruebe, a que trabaje para el Señor en la obra de Cristo. Y no es que no debemos entretenernos, distraernos. Es como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Quiero compartir con ustedes unos versículos en el libro escrito a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, 1 y 2. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, así como Cristo, nosotros debemos de despojarnos y seguir sus pisadas. En segundo lugar, para parecernos a Jesús, lo que Cristo hizo fue que Cristo sirvió. Dice el texto en el versículo 7
que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta expresión de tomando forma de siervo es el contraste que vimos en el versículo 6 cuando dice siendo en forma de Dios. Y esto implica el primer aspecto de la autohumillación de Cristo, cuando Él siendo Dios se vuelve un siervo. Y esta palabra siervo es en el original un esclavo. Y Cristo toma forma de siervo, la naturaleza de un esclavo, y dice que Cristo asumió todos los rasgos de un esclavo, siendo semejante a los hombres, como dice el texto. Es catalogado como un hombre, es visto como un ser humano, como usted y como yo, pero dice que Cristo se hizo un esclavo, se hizo hombre, pero sin pecado. ¿Y quiere saber lo que significa pecado? Eso originalmente es el término más inferior en la escala de la servidumbre. Y esto quiere significar uno que se pone en la voluntad del otro. Cristo vino a ser un hombre, a ser siervo, se encarnó como un esclavo, pero un esclavo que se entregó para hacer la voluntad del Dios Padre. Él pudo haber venido como un gran rey, como un gran rey fuerte y valiente, como todavía esperan en Israel, como hemos visto. Pero mira lo que dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que para nosotros parecernos a Jesús, dejemos ser un siervo como Él. Anótalo ahí, sé un siervo. La Biblia especifica que antes de nosotros venir al mundo, antes de nosotros venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. Nosotros le servíamos al pecado y éramos dominados por él, de manera que nos entregamos a la voluntad y a las consecuencias del pecado. Pero cuando alguien viene a Cristo, se convierte de ser esclavo al pecado a esclavo de Cristo, a ser un siervo de Cristo, a ser un siervo, como cantamos, para su gloria. Y tomando en cuenta la definición de esclavo que acabamos de decir, es que nos entregamos a su voluntad, es que somos esclavos de Cristo para hacer su voluntad, porque por precio fuimos comprados. Y para eso vino Cristo. Por eso, para parecernos a Jesús, debemos ser siervos para su gloria. Otra cosa que hizo Jesús y que nosotros debemos hacer para parecernos a Él, lo vemos en la parte última del verso 8, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, en tercer lugar, Cristo se humilló. Cristo se humilló. Dice la versión de las Américas, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Y esto de que tenía condición de hombre tiene que ver con que Jesucristo fue reconocido como un hombre, fue visto por otros como un hombre con su forma, con su naturaleza, con su comportamiento, con su manera de vivir, todas las características de un ser humano, todas las características de un hombre. Observe que en este pasaje es la segunda vez que aparece en sí mismo. En el verso 6 vimos que Jesucristo se despojó a sí mismo. Y ahora vemos en el versículo 8 que Cristo se humilló a sí mismo. Esto quiere decir que es una acción tomada voluntariamente por Cristo. Siendo Dios, no consideró serlo, sino que se despoja y se humilla, no tomando en cuenta quién Él era. Pero como decíamos, el contexto inmediato que el apóstol Pablo tiene en los versículos 3 y 4, hablándole a los filipenses, les habla de no actuar con egoísmo, de no actuar con orgullo, sino ser humildemente considerando a los demás como superiores. Todo esto fue perfectamente practicado y enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso para nosotros la exhortación
para parecernos a Jesús, es ser humilde. Sé humilde. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3 dice que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, no nos creamos mejor a nadie más. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 29 dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice el texto: y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso debemos ser humildes como Cristo lo es. Y por último, para parecernos a Jesús, en cuarto lugar, Cristo obedeció. Y entre paréntesis, hasta la muerte. Cristo obedeció hasta la muerte. Y eso lo vemos en el verso 8, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. En el original, haciéndose obediente tiene la idea de la clase de humillación. El soberano Dios, el creador del universo, el que tiene el control absoluto de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la autoridad suprema, voluntariamente se hizo obediente. ¿No es esto increíble, mis hermanos? Él no tenía que someterse a nada ni a su plan. Él podía hacernos como pequeños robots sin voluntad propia, pero dice que Él obedeció para cumplir con un propósito, y es de dar vida. Porque la única manera de que usted y yo podamos estar aquí fue a través de Cristo y su muerte y resurrección, a través de la obediencia a Cristo, al Dios Padre. Como hemos visto, Jesucristo se vació de su gloria, humillándose y siendo un hombre, siendo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta fue la evidencia más importante de la obra extensa y abarcadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tuvo que morir, reencarnarse en un ser humano, sin perder o disminuir su deidad. Y la culminación fue la muerte de cruz. Y es una muerte horrenda que la Biblia describe. La muerte de cruz era utilizada para los rufianes, para los delincuentes, para aquellos que hacían maldades y que merecían este castigo. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, murió en la cruz, en una muerte tan horrenda que yo merecí, que nosotros merecíamos. Por eso, para parecernos a Jesús, debemos de obedecer. Lo que debemos de hacer para nosotros parecernos a Jesús es obedecer de la manera que Él lo hizo, que lo hizo hasta las últimas consecuencias, lo hizo hasta el final de su vida. Y obedecer tiene la idea de escuchar con atención, tiene la idea, involucra desde la perspectiva bíblica, poner atención a los mandatos de Dios y hacer su voluntad, que es agradable, que es buena, que es perfecta. Por eso, para cada uno de nosotros debemos obedecer así como Cristo lo hizo, hasta las últimas consecuencias. Y si vemos el desarrollo que hemos tenido hasta el momento, para parecernos a Jesús, debemos despojarnos a nosotros mismos de todo lo que impida servir a Dios. Debemos ser siervos y esclavos para su gloria. Debemos ser humildes como Cristo y debemos obedecer como Cristo hasta las últimas consecuencias. Y estas 4 cosas nos hacen parecer a Jesús y se resume en el amor a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos parecemos a Jesús, esto nos trae un resultado. Y el resultado es que serás exaltado. Respecto a lo que hizo Jesús, mira lo que dice los versos del 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre de quien es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Dice el texto, por lo cual, es decir, por todo lo que hizo Cristo, es Dios que lo exalta hasta lo sumo, es Dios que le da un nombre por encima de todos los siglos, de todas las edades, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y note que las 4 cosas que compartimos con ustedes tienen que ver con lo que Cristo hizo, con lo que Él decidió en sí mismo por obediencia a nuestro Dios. ¿Y quién es que lo exalta? Es Dios que lo exalta y lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre de quien es sobre todo nombre. Como vimos en Mateo, en el resumen, en la síntesis de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ángel le dijo a José con respecto a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, al tomar cuerpo humano, recibe este nombre, Jesús, que significa Jehová salva. Por toda la eternidad, Él mantendrá ese glorioso nombre que es sobre todo nombre. Y algún día, universalmente, todos doblarán sus rodillas y reconocerán que Él es el Señor para la gloria de nuestro Dios. Cuando nosotros nos parecemos a Jesús, tú cumples con tu propósito, porque serás de bendición en tu hogar, en tu iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú estés. Incluso pasando por dificultades, pasando por pruebas o persecuciones, dice la Biblia que serás exaltado. El mismo Señor dijo en Mateo 23:12, dijo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero todo esto es para la gloria y honra de nuestro Dios. Imitar a Cristo nos da la victoria. Por eso cuando nosotros nos parecemos a Él, cuando nosotros nos parecemos a Jesús, damos la gloria a Dios y cumplimos con el propósito en nuestras vidas de glorificar al Dios Padre y de agradarle así como Él lo hizo. Que Dios bendiga su palabra y nos permita a nosotros imitar a Jesucristo, ser como Él en toda nuestra manera de vivir, y que al hacerlo nosotros tengamos pendiente ser el reflejo de su carácter, de su forma de vida. Y no quiero sin antes terminar decirle a los amigos que no conocen de Jesucristo, que Jesucristo es el único camino al Padre. La Biblia lo dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que hoy es un buen día para tomar la decisión de decirle sí a Cristo, tomar la decisión de decirle a Jesucristo que sea el Señor y Salvador de nuestras almas. Asimismo, como muchos de nosotros lo hicimos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre, venimos delante de ti, agradecidos enormemente por tu grandeza mostrada. Porque tú eres un Dios grande, majestuoso, increíble en tu obra, redentora, salvadora, pensada desde antes de la fundación del mundo, pensada desde la eternidad. Y en estos días de Navidad, oh Dios, es un buen inicio para nosotros recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, recordar su obra, su ministerio, su muerte, su sepultura de acuerdo a las Escrituras y su resurrección. Y que lo hizo para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Por eso, Dios, te pido, Padre Celestial, que tu palabra que ha sido expuesta sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Y que la motivación en esta mañana sea ser más parecidos a Jesús para tu gloria y tu honra. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.